Entonces la idea es que, pues, que pregunten allí para que no nos quede ningún tipo de duda. Voy a enviar de nuevo el link de la asistencia porque ya vi que se conectaron los que faltaban. Entonces, para que por favor allí. Listo. Entonces, como les mencionaba, el proyecto de curso en donde vamos a tratar clase a clase, varias partes que lo componen y qué tipo de información se debe incluir allí en esas partes. Este es uno de los textos académicos más completos que se maneja en la parte de las instituciones, de la universidad, porque requiere de varias características que se deben tener muy presente al momento de redactarlo. Que requiere de mucho tiempo, requiere de investigación previa antes de yo elegir el tema, de indicar, no, bueno, yo voy a trabajar con esto, entonces requiere de mucho y la idea es que entre todos los del grupo pues se apoyen y ayuden a investigar, tal vez otros tengan más habilidad para hacer la redacción y entonces allí digamos que podrían tener roles, pero eso sí que no dejen de apoyarse, que sea que por ejemplo unos ayuden a buscar la información, otros si tienen el conocimiento por ejemplo, en las herramientas de Word, entonces digan, no, pues yo sé mucho de las herramientas de Word, yo voy a adecuarlo de acuerdo a las normas APA, con el número de la paginación, con las márgenes, con la letra, con la sangre, o sea, todo ese tipo de cosas y que entre todos y las cualidades que tengan allí cada uno y esas características sirva para que se apoyen y entre todos aprendan. Entonces la idea es que sea un trabajo colaborativo en donde si yo sé algo, se lo enseño al otro y así cada uno lo va a hacer pues en el grupo para que les vaya bien en esta nota del proyecto. ¿Por qué? Porque esta nota es una de las más altas o es la más alta de todos los trabajos que se presentan en la materia. La nota del proyecto es el 20% de la materia. ¿Eso qué quiere decir? Que es la nota más alta. Y que dependiendo de este proyecto, pues van a pasar ciertas cosas con sus notas. De si me va muy bien y en los demás trabajos me ha ido bien, pues ¿qué va a pasar? Que el promedio se me va a subir. Que si me ha ido regular en los otros trabajos y en este proyecto final me va bien, me va a ayudar a que se suba ese promedio que venía teniendo en los otros trabajos. Que si de pronto por alguna razón yo dejé de presentar trabajos o lo que presenté no cumplía con lo que se pedía, entonces voy a tener la oportunidad de que por medio de este proyecto yo pueda, digamos que pasar la materia. ¿Por qué? Porque aquí se incluye mucho lo que ustedes ya vieron en los otros textos académicos, en donde tenían en cuenta ahí como una introducción, unos objetivos, lo que vimos en el ensayo, en donde se les había mencionado qué era una hipótesis y qué información se debía incluir ahí. Entonces, este proyecto incluye esto, o sea, está allí y puede ser el salvavidas de la materia. Entonces, para que sean muy juiciositos, no dejen de presentarlo, de que tengan esta parte de esta rigurosidad de estas partes de la escritura que pues que deben incluir, que deben llevar y hacerlo de la manera correcta. Entonces, pues lo primero que debe llevar ese proyecto es un título en donde pues yo voy a indicar de qué voy a hablar, de qué tema elegí y eso. Y debe ser algo muy preciso, muy conciso. La idea es que no sea de más de 15 palabras, no quiere decir que si pongo 16 o 17 ya me quedo malo y por eso me van a bajar la nota. No, pero la idea es que no sea algo tan extenso, o sea, que yo en pocas palabras pueda darle a entender a la persona que está leyendo mi trabajo qué es lo que yo pretendo hacer con mi investigación. Y en ese sentido, casi siempre en los títulos lo que pongo es la información del objetivo general, o sea, es como la información básica de ese objetivo general, en donde voy a mencionar qué es lo que voy a lograr, lo que yo pretendo lograr, dónde voy a hacer la investigación, si por ejemplo voy a hacer una investigación que tenga que ver con algo de la industria, pero a nivel de Colombia, entonces en el título voy a mencionar eso, qué es lo que pretendo alcanzar y en dónde voy a hacer esa investigación. Son como los datos básicos que deben de ir en ese título y como les digo, va ligado mucho a ese objetivo general. Adicional a eso, la recomendación que les doy es que
antes de decir, bueno, este va a ser el título que va a quedar, y ya se los había mencionado en los otros textos académicos, va a quedar allí en mi trabajo, es darle un título provisional, que cuando yo ya termine mi trabajo y llegue a la conclusión, yo me pueda devolver al título y examinar o reexaminar si lo que escribí en un inicio para ese título está de la manera correcta, o tal vez mientras que busqué información, consulté, aprendí más del tema, cambié como tal lo que tenía en mente en un inicio. Entonces, recomendación, sí, pues deben presentar el trabajo con un título allí. Si de pronto los otros profes o la profesora o el profesor que les da la otra materia les pide que entreguen un avance, entonces sí debe haber un título provisional, pero ya luego al final de mi trabajo pues voy a tener la oportunidad de cambiarlo, porque recuerden que el título debe concordar con todo el contenido del trabajo. Entonces, es como algo ahí a tener como muy presente. Pues allí mismo va a estar la parte como de esa hoja de presentación, donde se mencionan los autores. Esos autores son ustedes quienes van a redactar el proyecto. Entonces ahí estará como esa parte del título, la hoja de presentación, donde pues mencionan cierta información, que ya incluso se les había mostrado cuando vimos las normas APA, cuál era la información que debía de ir en esa hoja de presentación, el orden. Entonces de acuerdo pues a eso ustedes lo van a ir adecuar. Hay otra parte de la estructura que se le denomina resumen, y también abstract, y se presenta mucho en los artículos científicos, pero si lo llevamos como tal a lo que tiene que ver la plantilla institucional de la universidad, también allí podremos ver que está ese resumen. Ahí está el resumen, tendrá ciertas características. Yo no puedo plantear resumen pues sin tener en cuenta las características. Ahora no se los voy a explicar, porque aunque esto va al inicio del trabajo, si pueden ver, ese resumen incluye la información de la conclusión. Entonces, solo puedo explicarles a ustedes cómo debe ir ese resumen y cómo debe estar planteado de la manera correcta cuando yo llegue a explicarles la parte de la conclusión. ¿Por qué? Porque dentro de ese resumen tiene que ir cada una de las partes de mi trabajo. Entonces luego les explicaré cuáles son las características, hay límites de palabra para poder redactarlos. Entonces ya luego pues les explico de qué se trata bien. Otra de las partes son las palabras claves. Estas palabras es algo que acompaña el resumen, y son como unas palabras ahí específicas que me ayudan a respaldar la información que tengo en mi título y en el resumen que hice. Son palabras que se colocan allí, no se van a definir, simplemente son palabras, y más adelante se los voy a explicar porque tiene que ver con este resumen. Justo van allí en la misma página del resumen, después de que termino de redactar el resumen, justo abajito de eso van esas palabras claves. Entonces, en ese sentido, va pues de esa manera, y lo explicaré al final. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que tiene que ver con la introducción, en donde esa introducción se compone de varias partes. En muchas ocasiones pensamos que la introducción simplemente es un párrafo y ya llega hasta, pues hasta ese punto, y realmente no es de esa manera como siempre hemos estado como acostumbrados a redactar una introducción. No, se compone de unas partes, incluso pues en la plantilla está dividido por títulos, y que hasta el objetivo general y los específicos va la introducción, cosa que no tenemos presente, sino que simplemente como que ponemos título de introducción, redactamos un párrafo, luego de allí pasamos a la justificación, planteamos los objetivos, pero en mente no tenemos que la introducción llega hasta los objetivos. O sea, hasta este punto se considera la introducción de un proyecto. Entonces, para que ya vamos como cambiando esa idea que traemos de la redacción de esta parte de la escritura de algo tan amplio como un proyecto, y es eso. O sea, la introducción va mucho más allá, en donde se compone con unas partes que deben de ir justo en este mismo orden lógico. O sea, tampoco puedo modificar ni lo que está aquí, que se los puse numerado para tenerlo presente, el orden lógico del texto académico, pero también tengo que tener presente de que si yo planteo redactar una introducción que no se componga de estas partes que les estoy mostrando aquí,
pues estará de manera incompleta. Ya se los había mencionado. Esto va a depender y estas partes de lo que el profesor les pida a ustedes y de la metodología que les exijan para entregar este trabajo. En el caso mío y en el caso de la materia de comunicación, trabajamos con esta estructura que se está viendo aquí, que ahora la vamos a ver parte por parte. Les voy a mostrar ahí un ejemplo de qué información debe de ir en cada uno de ellos para que tengan presente qué van a buscar en internet y qué deben de redactar con sus palabras y hacerlo de la manera correcta. El estado de arte o marco teórico, digamos que esto tiene pues muchos nombres, de pronto lo pueden conocer también como revisión de literatura, marco referencial, marco conceptual, y en este punto la idea es buscar pura información en internet, o sea, de qué investigaciones han hecho respecto al tema, qué conceptos puedo yo definir respecto a la temática que estoy trabajando, y es pura información tomada de internet. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a ver esta parte del estado del arte, se los voy a explicar más detallado, les voy a mostrar ejemplos de trabajos de otros semestres para que lo tengan allí como muy presente de qué información deben incluir. Luego de allí está la parte o la sección de materiales y métodos, también lo voy a encontrar como metodología. Es lo mismo, sino que dependiendo de la estructura que yo elija, pues así le voy a dar el nombre. Pero en cuanto a la información, es lo mismo que voy a incluir en una metodología, o si me aparece un título de materiales y métodos, pues será la misma información, o si solamente me aparece un título de métodos. En todos va la misma información, lo único que cambia allí es como tal el título. Luego están los resultados, entonces allí en esos resultados pues, se van a presentar datos experimentales. Luego veremos bien las características, con ejemplos qué tipo de información debe ir. Luego hay algo que se llama discusión o análisis de resultados, entonces también lo mismo, o sea, les voy a explicar cómo redactarla de la manera correcta. También se tiene allí dos nombres, entonces uno es discusión o análisis de resultados, pero pasa exactamente lo mismo con la parte de los materiales. Difiere el nombre, pero en cuanto al contenido, si yo le pongo un título de discusión, será el mismo que si yo le pongo un título de análisis de resultados. O sea, la información que va a ir ahí siempre pues va a ser la misma. Luego está la parte de la conclusión y al final pues la tabla de bibliografía. Entonces vamos a empezar ya con lo que tiene que ver con la introducción y a definir un poquito qué es la introducción o qué tipo de información debo incluir yo allí en esa introducción. Entonces, pues referente a ese concepto de introducción, pues se tiene que justo en este punto yo debo mencionar el por qué y el para qué de lo que yo estoy investigando. Y tener muy presente de que siempre tengo que partir de una situación, problema que identificar. Entonces, mi proyecto, y creo que esto es una de las partes más importantes porque si yo planteo de manera correcta la introducción que va hasta los objetivos, las demás partes que componen el proyecto que van ligadas a esta introducción, lo más posible es que me queden de la manera correcta. Entonces siempre como que debo de fijarme y entender de que para poder elegir un tema de investigación tengo que fijarme en un problema que yo haya identificado, que esté sucediendo y que a partir de ese problema yo pueda redactar y decir para qué estoy haciendo mi trabajo, mi proyecto y por qué lo estoy realizando. ¿Será que quiero establecer una mejora, disminuir algún problema que se estaba presentando? Cuando yo les hablaba del ensayo y les mencionaba allí un ejemplo de una problemática ambiental y en donde les decía cómo plantear la hipótesis de acuerdo a esa problemática ambiental, entonces aquí es lo mismo, o sea, es partir de esa situación problema y mencionar en la introducción cuál es la situación problema, dónde está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuál es la importancia de estudiarla, cuál es la importancia de que se mejore, de que se mitigue o de que se cree un plan de acción para cambiar o modificar esa situación problema identificada. Y justo en la introducción, a través de cada una de las partes que la componen,
yo podré dar respuesta a esto que se menciona aquí, del para qué y el por qué se está realizando el proyecto. Entonces, a eso se refiere, pues, como tal, esta parte de la estructura, y como les digo, es muy relevante que la tengamos allí muy presente, o sea, que tengamos eso muy presente para que el proyecto nos quede de la manera correcta. Entonces, vamos a empezar a ver cada una de las partes que componen la introducción. La primera parte se llama planteamiento del problema, y aquí en este punto es donde yo voy a explicar de una manera muy detallada y muy clara cuál es la situación que se está presentando. Entonces, digamos que ahí hay unas preguntas claves que debo responder. No quiere decir que yo vaya a poner estas preguntas en mi proyecto y pongo la pregunta y luego doy la respuesta. No, pero es algo que me tengo que preguntar antes de ir a redactar este planteamiento del problema, en donde también tendré que ir a buscar información en internet donde yo diga, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Si estoy trabajando sobre una problemática de la industria, bueno, ¿qué han encontrado sobre esa problemática otras personas? De pronto vienen sucediendo hace muchos años, es algo reciente, vino con la pandemia, entonces empezar a buscar la información y el tratar de responder estas tres preguntas, y cuando yo ya he respuesta a estas tres preguntas, podré redactar de manera correcta el planteamiento del problema, en donde ya voy a indicar cuál va a ser el tema a tratar y en donde también pues voy a mencionar lo que está aquí en estas preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo ese problema? Y que tal vez también pueda identificar cuáles son los factores que está provocando esa situación, problema. ¿Por qué? Porque puede haber un problema que esté ahí de manera general, que yo identifique, pero resulta que ese problema es causado por otro tipo de cosas. Entonces también aquí tengo que ir a investigar en internet y decir, bueno, esa situación, problema, está siendo provocada por, no sé, el mal manejo, si hablamos de la parte de la industria, no sé, el mal manejo de los recursos que se utilizan en una empresa, está llevando a que se disminuya la producción que normalmente la empresa tenía porque no están utilizando de manera adecuada o la maquinaria o los recursos o este tipo de cosas. Entonces, justo en este planteamiento del problema es donde yo debo incluir esa información que aparece aquí. Igual ahora vamos a llevarlo a un ejemplo más práctico, incluso tiene que ver con algo de la industria, no es aquí en Colombia, pero sí es referente a una empresa o a un sector industrial que pues que tiene una situación, problema en otro país. Entonces aquí está pues como ese ejemplo en donde se va a hablar sobre el café y la economía nacional que genera este café, pero en el Perú. Entonces, digamos que esta investigación es traída pues de otro país, no es aquí en Colombia, es una situación que se presenta allá donde hay un inconveniente. La idea es que yo les voy a ir leyendo así como tal la información que está en ese planteamiento del problema, pero sí requiero que estén muy atentos a identificar en lo que yo les voy a leer en sí cuál es el problema. ¿Por qué? Porque yo les hablaba, les decía, bueno, hay un problema que está de manera general, pero ese problema también me puede ocasionar más adelante otras cosas, que si yo no lo soluciono, pues me va a ocasionar o va a traer causas a la empresa o aquí en este caso la industria del café. Entonces, lo que quiero es que nos centremos primero en identificar cuál es el problema de manera general. ¿Por qué? Porque se van a mencionar otros problemas, pero esos otros problemas son causa de ese problema general. ¿Listo? Entonces voy a leerles y quiero que estén allí muy atentos. No importa si se equivocan, la idea es que participen. Y entre todos como que resolvamos las dudas que tenemos respecto a ese planteamiento del problema y esta sección pues en el proyecto. Entonces dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Entonces aquí en este primer punto me dan como una introducción indicándome de cuál es el tema a tratar. Ah, bueno, nosotros vamos a hablar del café y de la importancia que tiene esa área o, en la economía, en este caso pues en el Perú. Entonces ellos allí me hablan y me dicen, bueno, esta parte del área productiva de este país, pues es importante, se considera importante porque
genera fuentes de empleo y proporciona ingresos necesarios para lo que menciona allí, para las empresas, pero también para los trabajadores de esta empresa del café. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar que están bien constituidas en cuanto a la parte de la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que la conforma. Entonces, miren que allí se está mencionando algo que está ocurriendo en esa industria del café y me dice, vea, mire, la industria, si hablamos de esa parte de infraestructura, está muy bien. O sea, contamos con toda la infraestructura que ustedes quieran, los lugares, la maquinaria, tenemos todo eso. Pero hay algo que se está presentando. Y es que en cuanto a la parte de producción y el personal humano que conforma esa empresa, está ocurriendo allí algo. Y dice que adicional a eso que han identificado, dice que eso de la producción y el personal humano está ocasionando paros de fabricación, porque tal vez ese personal humano no está capacitado para manejar de manera correcta la maquinaria. Si hablamos, por ejemplo, también en la parte del campo, en las cosechas del café, no están capacitados, no tienen el conocimiento como tal para trabajar de la manera correcta. Entonces, al no tener eso, pues me va a ocasionar otro tipo de cosas que son paros en la fabricación, pedidos acumulados sin que sean atendidos, materia prima que no está procesada pues en el tiempo adecuado, y en otras ocasiones, si vamos ya a la parte del campo, también puede hacer falta esa materia prima, o sea, de pronto del café, si no está funcionando de manera correcta los cultivos que tienen de esta planta. Entonces, la pregunta que les voy a hacer ahorita es, ¿cuál sería allí el problema que ustedes identificaron? Pues el problema, profe, creo que fue la producción, profe. Porque, o sea, si no tienen el personal, no pueden producir. Y si no producen, no ganan, profe. Más que todo, creo que esa sería la problemática. Listo, entonces allí hablan de, está así, hablas de la producción. Y esa sería como la única problemática, porque allí sí está la parte de la producción, pero mira que como tal esa problemática está unida a otra cosa. Miren que está como conjuntado. ¿Qué es lo otro que mencionan que está causando allí como ese Los problema? paros de fabricación. Los faros, ¿sí serán los faros? ¿Qué me dicen Sí. ustedes? ¿Los demás creen que sí? ¿Dejan de trabajar o algo así? Podría ser. Bueno, Pues dejar de pienso yo. trabajar. De pronto la Listo. materia prima no procesada. La materia prima no procesada. ¿Alguien cree ahí que hay otra cosa que está generando, La causando preparación, profe. La la preparación del preparación? personal. ¿La O preparación sea, de que qué, no tiene perdón? la suficiente, que el personal no tiene la suficiente inducción, profe, para procesar las cosas bien. Ajá, exactamente. Entonces miren que esta problemática, incluso si yo me voy a lo que está aquí en el texto, miren que está unido. Miren, aquí hay una coma y acá hay otra coma, indicándome que esta idea inicia desde esta coma y termina aquí en esta coma. Entonces dice, no lo está en producción ni en el personal humano que lo conforma. Entonces aquí están esos dos problemas. Y miren que esta parte del personal humano es fundamental porque esta será la causa principal de que la producción no funcione de la manera correcta. Si una persona no está capacitada, pues la producción no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de manejar todo esto que tienen de infraestructura, de maquinaria, como se debe. Y si ellos no manejan y este personal no está capacitado, pues la producción es la que va a fallar. Entonces miren que está muy ligado y en sí esa problemática de manera general es el personal. Si el personal no está bien capacitado, la producción no me va a funcionar. Ahora les pregunto, ¿cuáles podrían ser las causas que vendrán a futuro por esto que se menciona aquí, de la producción y el personal que no está bien capacitado para realizar sus labores? ¿Qué podrá ocasionar eso más adelante en esa empresa o en esa industria del café en este país? Que la empresa Sí. desaparezca, caiga. Bueno, vamos allí primero con Johnny y luego
no alcancé a ver quién era la otra persona, pero John, ¿qué me estabas diciendo? Y Leonard, ¿listo? Entonces John y Leonard. Que la Dime, John. empresa pueda caer, pues, por decirlo así, en una bancarrota o esa totalmente. Sí, puede ser que en la parte de quiebra, sí, pero si lo llevamos, se menciona justo allí, en este texto, sí eso puede pasar, sino que aquí no se está mencionando y no lo mencionaron ellos allí. Pero si lo hablamos referente a lo que se está presentando aquí en este texto, lo que ustedes están leyendo, hay que Leonard tiene la manito levantada, entonces, me indicas, por favor, cuál sería allí como tu comentario, lo que has identificado. Profe, por una parte también está lo que dijo John Diego, que la empresa llega al colapso. Por otra parte también creo que se podrán haber revueltas y huelgas del personal, profe. Ujú. Creo que se Pero pueden adicional a eso, alguien, o sea, ha identificado lo que se están Profe. leyendo allí, o sea, porque eso ustedes lo están, sí, eso ustedes lo están diciendo como que pensándolo, pero yo hablo de lo que están viendo, o sea, lo que están viendo allí en la redacción, ¿qué es lo que está ocasionando esa parte de la producción y el personal humano? Entonces creo que no sé si era Natalia la que estaba ahí, quiero hablar, no alcancé a ver tampoco. Que no se proporcione, por decir así, los ingresos que se necesitan para la satisfacción como tal de la empresa o también lo de las fuentes de empleo hacia las personas. Sí, puede ser esa parte también que se menciona arriba, pero allí lo mencionan muy Ya claramente. entendí lo que usted me está pensando. Yo creo que sería lo de paros, es lo que dice, ¿no? O sea, Ajá. Es que ya mira, sería aquí que, pues, ajá, sí, ya lo vi. miren, aquí mismo lo dice, ocasionando, incluso pues yo no la había mencionado, creo que la parte de los Sí, paros claro. y eso, él mencionó allí, pero entonces miren que por acá también habla de la materia prima no procesada, falta de materia prima, entonces miren que aquí la misma palabra me dice, mire, este es el problema, y ese problema que está ocasionando, mire, está ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos, materia prima no procesada en el tiempo que se debe procesar, y falta de materia prima. Entonces aquí el mismo texto me dice, mire, esta situación, problema me está llevando a que ocurra esto en la empresa. Y esto es lo que está ocurriendo luego de que yo identifiqué que esto es la situación de dificultad que está presentando esa empresa. Entonces miren que aquí en la redacción también me lo está mostrando, o sea, aquí mismo me lo dice, mire, si esto no lo solucionamos, ¿qué me va a seguir ocasionando? Esto. Y ya, todo lo que ustedes pues están leyendo aquí me va a llevar a lo que mencionaba ahorita John, y es que más adelante la empresa pueda entrar en quiebra, tenga que despedir empleados, tenga que cerrar sus puertas. Entonces, en ese sentido, miren el punto de partida, que es esto que está aquí, y lo que puede llegar a ocasionar. Entonces, la idea es que cuando yo planteé una introducción, y en esta parte que es la primera, que es el planteamiento del problema, lo haga de esta manera. ¿Qué información debo incluir? ¿Sobre qué tema voy a tratar? La importancia de ese tema. Menciono la problemática y adicional a mencionar la problemática, ¿qué me puede causar esa problemática? Y aquí, pues ustedes lo evidencian en ese ejemplo. No sé si de pronto para todos fue claro o si de pronto les quedó alguna duda para aclararlo y poder continuar a la siguiente parte. Bueno, Profe, pues, el problema puede ser que haya pasado hace mucho tiempo, ¿cierto? O tiene que ser un tiempo en específico hace años. no, porque mira que aquí la información, digamos que dependiendo, porque hay situaciones, lo ideal es que la situación problema sea lo más actual, pero si yo me voy al caso, por ejemplo, mira, aquí está, en 2019, digamos que no es así súper antiguo, porque está allí como alrededor de unos 2 años allí, Pues, moviéndose 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo no voy a poder encontrar información del 2021 porque todavía no hay publicaciones, porque de pronto nadie más ha investigado, entonces es complejo encontrar situación actual. Pero si yo en internet encuentro información que sea, por ejemplo, del 2020 o del 2021, sería lo ideal. No información que yo encuentre de que haya pasado hace 10, 15 o 20 años, porque puede ser que eso ya no esté ocurriendo ahora. Entonces, si ya no está ocurriendo, pues para qué voy a plantear ese problema si ya se solucionó, ¿cierto? Entonces, la idea es que sea
una información lo más actualizada posible y que yo identifique de pronto en lo que he visto, no sé, en noticias, en donde diga, no, esa situación todavía sigue ocurriendo. Todavía eso ahí como que está ocurriendo. Si vamos a la estructura amplia del proyecto en cuanto a la plantilla institucional, habrá un punto en donde ustedes tendrán que poner antecedentes, pero nosotros aquí en la materia no lo vamos a ver porque estamos en primer semestre y estamos aprendiendo poco a poco. Ya cuando estén en los otros semestres, entonces ya van a poder mover más amplio el proyecto, tal vez a trabajar con esa plantilla institucional. Este semestre no la vamos a trabajar con ella porque no es tan fácil y ustedes apenas están en primer semestre, entonces como que vayan entendiendo poco a poco y parte a parte, pero que no se enfrenten a ella. Pero si lo llevamos a esa plantilla, en algún punto sí tendrán que averiguar información sobre qué ha pasado a través del tiempo con ese problema, un curso de antecedentes o un curso histórico del problema. Pero para el caso de nosotros y el trabajo que vamos a hacer aquí, la idea es que este planteamiento sea la información más actualizada que yo encuentre en Internet y que ese problema siga ocurriendo. Entonces, digamos que este problema aún sigue allí como tal ocurriendo en el país, o sea, no ha disminuido en un porcentaje notable y significativo, entonces el problema sigue ocurriendo, para que lo tengan allí presente. No sé si tendrán allí otra pregunta o alguna duda. Sí, profe. Bueno, es que yo pregunté porque es que sobre mi tema es posible que no esté actualizado, ¿sí me entiendes? Bueno, de pronto yo sí sé los problemas, pero digamos que yo los podría sacar de mí mismo. No los podría sacar del internet porque no están. Listo. Pero de acuerdo a eso, tú sigues, o sea, y evidencias en lo que has visto por medio de la observación, que es el punto de partida como de un proyecto, porque desde allí es que uno arranca como tal a empezar como a elegir el tema de investigación. Entonces, desde el punto de partida de la observación lo has notado. O Sí, sea, que profe. ese problema sigue ocurriendo. Bueno, Sí, eso es importante. y mi vida también. Pero entonces allí pues va a tener que haber algo más y es un punto de que qué decisión debo tomar yo si sigo trabajando con esa investigación o con ese problema que yo he identificado en lo que yo les mencionaba, porque va a haber un punto, y si tú miras aquí, mira, hay información soportada de fuentes de internet. ¿Por qué? Porque como es un texto académico, recuerden que tiene que ser intertextual. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que recurrir a información ya publicada que otros han hecho para que me sustente mi proyecto. ¿Qué puedes hacer en este punto? Es de pronto, si no hay actualizada, pues tratar de buscar la más reciente o la última que hayan investigado o que esté publicada en internet, tomarla y luego indicar que por medio de lo que has identificado o observado, la situación problema a este tiempo sigue sucediendo. Pero sí poner información que te lo soporte, que te diga, bueno, no sé, no hay del 2020, no hay del 2021, pero hay del 2015, del 2000, no sé, 18, información en donde identificaron ese problema y que por medio de lo que yo he observado, he logrado también identificar que aún sigue allí presente. Entonces, en ese sentido lo podrías redactar de esa manera. Pero recomendación antes de decir, este es el tema con el que yo voy a trabajar, enfréntate a ver qué tanta información hay en Internet. ¿Por qué? Porque habrá algún punto de la estructura del proyecto donde vas a necesitar mucha información y que toda la información que necesites tiene que ser tomada de Internet. Por ejemplo, la parte del estado del arte. Ese estado del arte es solo información tomada de Internet y citada. O sea, todo lo que va ahí debe de ir citado. Cuando yo llegue al punto de analizar los resultados del proyecto, también necesito otras fuentes de información que respalden mi argumento y lo que yo encontré en mi trabajo. Entonces, en ese sentido, si tú te vas a buscar a internet y del tema que tú pretendes elegir no hay mucha información, se te va a dificultar cumplir con las partes de la estructura del proyecto porque no tienes la información. Entonces, allí es como ese tema que tengamos allí muy presente, porque es importante antes de yo tomar la decisión de qué tema voy a elegir. La recomendación que siempre les doy es como que tengan allí dos temas, posibles temas de trabajo,
y luego cuando ya se enfrenten a esa búsqueda previa de qué tanta información hay, entonces allí ya tomar la decisión, bueno, voy a trabajar con este porque realmente cuento con todo lo que requiero de información para poder plantear mi trabajo de la manera correcta y no me voy a quedar como corto en la información que tengo que incluir. Entonces también eso es como para todos y no les vaya a pasar, pues este tipo de cosas. ¿Listo? No sé si alguien más tenga aquí otra pregunta, alguna duda. Y qué pena volver a hacer otra pregunta. Tranquilo, no, la idea es esa. Bueno, es que yo tengo una problemática, ¿sí? O sea, tengo una problemática, pero que viene desde que empezó la industria, ¿sí? Porque es que es del ámbito del arte, ¿sí? Desde que empezó la industria, de unas décadas para acá, incluso todavía se sigue viendo ese mismo problema, ¿sí? Aún no se ha podido solucionar, aunque empezó hace mucho tiempo ya, ¿sí? Más o menos desde los 70, no estamos hablando de los 1970 y no de 1870, que se creó ese problema, ya viniendo la industria ya mucho tiempo atrás, pero ese problema se creó en 1870 y aún todavía no se ha podido dar una solución a esa problemática como tal, ¿sí? Entonces, pues, no sé si ese me podría servir, ya que lleva demasiadamente muchos años, ¿sí? O podría encontrar otra problemática, sacar esa problemática y poder hacer una problemática más actual. Podría escribir y sacar esa problemática que viene durante mucho tiempo, o tengo que colocarla, ya que pues, es uno de los puntos de problemáticas más vistas sobre esa industria, o qué. Listo, pues allí, o sea, la idea es que trates, o sea, me mencionabas años y desde hace mucho tiempo, pero no has encontrado nada de información reciente y no digo pues de este año ni el pasado, pero digamos, no sé, información del 2015 donde te hablen un poco de esa problemática, en donde te digan, no, es que sí, ahí hemos hecho como investigaciones y ha seguido como ocurriendo. No en la misma medida desde hace pues tanto tiempo, Claro, pero sí que de pronto haya una relación, existe aquí una relación que se fije en esa problemática, o sea, no tal cual, pero sí que digan, bueno, miren, en estos años la problemática ha sido evidente en este punto, no en la misma medida que antes, pero aún no han encontrado como una solución que uno diga, bueno, es una solución que realmente mitiga esa situación, problema que está ocurriendo y que realmente puede darle un cambio a lo que se está viviendo en ella. Pero, o sea, sí es importante que trates de consultar y encontrar información lo más reciente posible. Uno casi siempre menciona así que no sea la información, de acuerdo a que estamos al 2021, entonces que máximo sea 10 años. O sea, la información que consigas allí, máximo sea de 10 años antes y ya es mucho más antes para hacer esta parte del planteamiento del problema que va más enfocado a la situación actual, pues digamos que se presentará dificultades porque no han investigado respecto a esa parte del tema. sí, profe. Pues bueno, o sea, sí se ha actualizado un poco, sí he investigado y se ha actualizado un poco, y pues de lo que he visto también se ha actualizado, pero aún sigue habiendo esa problemática, pero sí, o sea, sí han dado mejoramiento, pero pues no le han dado, digamos, una solución total de la problemática. Pero sí, o sea, sí podría encontrar algo más actualizado, por ejemplo, por lo menos del 2010, 2012, 2015, sí podría haber algo. Sí, en Ah, lo bueno, que sí, entonces si te eh, sirve, o sea, si hay esa pues, información, si te sirve, o sea, si te sirve, sí, profe, y también porque podría, qué sí, pena, no, no, sí. tranquilo, dime. Vale. También podría yo, pues, aparte de lo que investigue, ¿cierto? Y lo que me diga, también podría yo adicionar argumento, pues ya que, digamos que eh, lo he vivido, ¿cierto? Entonces también podría argumentar, pues, en la problemática, dando también solución, claramente. Sí, pues digamos que la solución iría más como en la hipótesis que tú vas a plantear, pero Ujú. ahorita que, pues, que te explique sobre la hipótesis que va a ser como la solución, te aclarará como un poquitico más el problema.
Digamos que aquí en el planteamiento, más que buscar esa solución y de acuerdo a la experiencia que has vivido, todavía no se va a mencionar aquí, se va a mencionar en justificación y en la parte que tiene que ver con la hipótesis. Aquí es más como contar qué es lo que pasa el problema y de pronto qué cosas ha ocasionado. Lo mismo que se veía aquí, bueno, que la problemática para este ejemplo es la parte del personal humano y la producción. Y que si yo me voy a lo que está ocasionando eso, entonces aquí me va a mencionar qué está ocasionando. Entonces aquí es lo mismo, o sea, tú vas a decir, no, el problema del que voy a hablar es este. Se ha dado, por ejemplo, o voy a hablarlo a nivel de Colombia, de lo que se ha identificado en el país a nivel de Colombia, de esa situación, problemas, y también lo que ha causado a través del tiempo el no solucionar de manera adecuada esa situación que yo identifiqué. Entonces aquí lo puede hacer de esa manera y está aquí justo el ejemplo, no tiene que ser algo demasiado extenso, pues para este proyecto no. Ya pues cuando hagas un trabajo de grado, entonces ya digamos que va a ser mucho más riguroso y sí tendrás que incluir mucho más, pero pues para el proyecto de aquí no. Entonces, lo que estabas mencionando, o sea, está bien al punto de que tienes aquí información con la que puedes trabajar y pues puedes mencionar que la situación al día de hoy sigue ocurriendo porque por medio de lo que has observado e identificado, está allí presente a la actualidad y al día de hoy y la respaldas con información de años pues anteriores en donde se mencionaba cuál era la situación del problema. Ok, vale, profe. Eso era todo. Bueno, profe. Bueno. Muchísimas gracias, profe. Profe, otra cosita. Pues el tema no es exactamente de ese país, pero sí se centra, o sea, tiene que ver aquí, pero también con otro país. Entonces no hay problema, ¿cierto? No, no hay problema. O sea, en mi, o sea, como te digo, para mí no hay problema, no Vale. sé. Para el, pues no sé si será el mismo que vas a presentar para la parte de la otra asignatura. Entonces, te digo, o sea, para mí no, porque yo me voy a centrar más en que tú me pongas aquí de manera correcta la información, o sea, la que me incluyas en el planteamiento del problema, sea de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo que va a ir allí y que tienes que resolver como 3 preguntitas y ya, o sea, yo voy a revisarte es que resuelvas, incluyas la información que debe de ir aquí. Eso es lo que yo reviso la escritura. Pero en el caso del otro profesor, si es el que se va a presentar para la otra materia, sí tendrías que preguntar si lo puedes trabajar no a nivel de Colombia, sino a nivel de otro país o de otro lugar, porque es el profe pues quien decide cuál es el objetivo que tiene él en su proyecto. En el mío, como tal, no es un objetivo de el tema, sino es un objetivo de la información que tú incluyas en cada parte de la estructura. Pero puede ser que para el profesor sí sea relevante que tú lo trabajes en Colombia. Entonces, debes preguntarle a él que te diga que si es viable hablar sobre esa temática, pero que ocurre pues en otros lugares y no aquí en el país. Ah, vale, profe, ya, eso era todo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, ya me quedó todo claro. Bueno, aquí hay otro planteamiento, hay otro ejemplo, este es ahí un poco más corto, en donde habla sobre algo que tiene que ver con energía renovable y también como de la industria. Entonces vamos a ir enfocarnos pues a tratar de identificar cuál puede ser allí el problema de manera general, que obviamente me va a ocasionar o va a causar algo pues más allá. Entonces aquí dice que el consumo de energía eléctrica en el sector productivo de las industrias es muy excesivo y esta causa que se presenta grandes pérdidas económicas debido al mal uso que le dan los trabajadores, ya sea en las máquinas o consumos propios de trabajador, y menciona pues así como pronto aparatos eléctricos de comodidad. Entonces, respecto a lo que les estaba leyendo allí, ¿cuál podría ser la problemática de manera general? O sea, ya de manera muy general. Profe, Profe, hable. no, tranquila, hágale, mano. Hágale. Leona y luego John. Bueno, dice, profe, pues creo que sería el consumo excesivo, profe, de la energía, profe. Creo que ese sería el planteamiento principal y el mal uso que le están dando a los trabajadores. Y el mal uso que le están dando a los trabajadores. Listo, bueno. ¿Ya ibas a decir, John? Todo lo mismo, sí. ¿Ibas a decir lo mismo? Bueno, entonces,
ahí ya les voy a mencionar algo y es respecto a lo que ustedes están diciendo, sí, ahí el problema central y general es esta parte del consumo y que es excesivo pues en las industrias y que esta segunda parte que mencionaba allí Leonard al mal uso es realmente como lo que está causando que se presente este problema que es el consumo excesivo de energía en las industrias. Entonces, en sí el problema sería que es el consumo excesivo en las industrias, que esto que se menciona aquí puede ser el motivo o la razón que esté causando ese uso excesivo en la industria. Entonces, para centrarnos en entender, el problema general es este. ¿Este problema qué va a traer? Bueno, me dice que va a causar grandes pérdidas económicas en la empresa y que este problema de ese uso excesivo se puede dar por el mal uso que le dan a la energía o a este recurso. Entonces, esta última parte es la causa de ese uso excesivo. Puede ser la causa, que todavía no se sabe. Y que esto que se presenta aquí de esas grandes pérdidas económicas es lo que está ocasionando ese uso excesivo de la energía. Entonces, tener ahí en cuenta que ese uso excesivo de la energía se puede dar por este mal uso y que después de que ocurra ese mal uso, el uso excesivo de las energías, pues puede ocurrir estas grandes pérdidas económicas allí, pues en la empresa. Entonces ahí están como los dos ejemplos donde pues identificaron de manera correcta cuál es el problema allí, de manera general. Aquí ya vamos a la otra sección que compone la introducción y se puede denominar como posibles soluciones o justificación. Casi siempre los profes les piden que hagan una justificación y lo van a encontrar así de esa manera, pero en algunas ocasiones podrán encontrarse en internet trabajos de grado que ustedes investiguen pues para soportar su proyecto y que lo encuentren de esta manera, no como justificación y no como posibles soluciones, pero es lo mismo, o sea, la información contenida en cualquiera de los dos títulos es la misma. Aquí debo dar respuesta a una pregunta y es ¿por qué debe ser estudiada esa situación que yo identifiqué como un problema? Aquí yo podría incluir dos tipos de información. La primera en donde yo le diga a la persona que va a leer mi proyecto y le mencione y le diga, no, mire, si usted esa situación, problema que tiene, no la mejora, pues hablando de las empresas, lo que va a ocasionar a la empresa del café es que traiga pérdidas económicas, de que no pueda generar más empleo, de que tenga que despedir empleados. Entonces, puedo mencionar esta justificación y decir, no, mire, es muy importante esta situación que yo estoy estudiando en mi proyecto, porque si no es mejorada, lo que va a causar es esto y esto y esto a la empresa. Pero también lo puedo enfocar por el otro lado y es por la parte de los beneficios. Entonces yo puedo decir, no, mire, lo que yo le estoy planteando aquí en mi proyecto es relevante o es importante porque mire, si usted mejora esa situación, problema en cuanto a la capacitación del personal en esas empresas o industrias de café, pues mire, ¿qué va a pasar? Van a poder entregar los pedidos a tiempo, la materia prima no se va a acumular, la empresa no va a presentar problemas económicos y va a alcanzar el punto de equilibrio porque va a producir más en menor tiempo. Entonces, yo como redactor o como autor de este proyecto puedo decir eso, o sea, puedo decir, bueno, o me voy por un lado o me voy por el otro, o si quiero puedo mencionar las dos informaciones, puedo decir, bueno, si no se mejora la situación, problema, va a causar esto y esto a la empresa, y lo menciono allí. Pero si soluciona la situación, problema, van a llegar estos beneficios, y entonces puedo mencionar cuáles son los beneficios que puede traer mi proyecto y lo que yo voy a presentar aquí para solucionar ese problema. Entonces ya yo defino qué es lo que quiero incluir. Si los beneficios o las consecuencias. O incluir las dos. Ya allí yo diré, voy a incluir esto o voy a incluir la otra información. Y siempre debe dar respuesta a esto. ¿Por qué debe ser estudiada la situación? ¿Por los beneficios que trae la empresa o por las cosas que puede causar si no se mejora o se mitiga lo que yo he identificado como un problema? Entonces aquí hay un ejemplo, esto ya es de la parte del ejemplo número 2 que hablaba de las industrias y la parte de recursos eléctricos, entonces pues les voy a leer así. Dice, los procesos de producción y la optimización de recursos eléctricos y factores
de iluminación influyen en el consumo de la energía eléctrica. Es necesario analizar profesionalmente el uso de las energías y comportamiento de los trabajadores al consumo eléctrico para que este sea racional y se pueda traducir en verdaderos valores económicos y la sostenibilidad es la misma. Entonces, miren que aquí ellos se están enfocando en esa solución que están dando y en la justificación de por qué es importante que se estudie esa situación, problema de ese uso excesivo de esos recursos de energía. Y dice, porque puede traer beneficios en cuanto a los valores económicos. Si yo me devuelvo al problema, ellos me decían, ¿qué es lo que está causando esa sucesión en las industrias? Grandes pérdidas económicas. Si yo busco una alternativa, que será este uso racional de esa energía, en la empresa, ¿qué va a traer a esa misma empresa? Pues unos verdaderos valores económicos, o sea, va a cambiar esas pérdidas y va a haber sostenibilidad en la misma. Entonces aquí, en esa justificación, y como les menciono, o hablo otra vez del problema y enfatizo qué puede causar, o me enfoco en la solución y decir, si se mejora de esta manera con ese uso racional, allí en esas empresas pues van a haber cambios en la parte económica y en la parte de sostenibilidad de esa empresa. Y miren que aquí se apoyan también en información tomada de internet. Entonces, en algún punto de la introducción, sea en el planteamiento del problema, que es lo que yo como que más recomiendo que se apoyen de información en el planteamiento del problema, más que en la justificación, igual consulten, o sea, consulten información. Si yo encuentro en internet para el planteamiento del problema de información, pero también para esta justificación, pues la pongo. ¿Por qué? Porque esto que otros han hecho le da validez a lo que yo estoy mencionando con mis palabras, indicando que otros ya publicaron, ya les revisaron y le dieron el aval de que eso era válido, de que es verdad. Y eso lo que indica es que lo que yo estoy mencionando con mis palabras, de lo que he identificado, ya sea por observación o de pronto por lo que he leído o he visto, se ha validado por otros, que ya lo publicó, lo revisó y alguien le dijo, lo que usted hizo es verdad, está bien, y ya está comprobado. Entonces es una de las alternativas pues que voy a tener allí como muy presente en eso. Hay otro punto y es lo que tiene que ver con la hipótesis. Cuando hablábamos del ensayo, incluso yo les preguntaba eso porque veníamos para trabajar aquí esa estructura o esa parte de la estructura en el proyecto. En el ensayo también va incluido, pero lo vamos llevando más como a una sola pregunta o ligado a los objetivos. En el caso del trabajo del proyecto, debe de ir una hipótesis o una pregunta de investigación. Y ustedes me definían, cuando vimos el ensayo, me decían, ah, no, profe, es que la hipótesis es como una suposición, algo que yo creo, pero que todavía no está comprobado. Entonces, si vamos allí a ese significado que estamos mostrando allí, que es una hipótesis, una pregunta de investigación, es eso mismo. O sea, es algo que yo no sé, que tal vez puede ser la solución a ese problema que yo he identificado, pero que yo no sé. Y yo solamente me voy a dar cuenta si es la solución y traigo aquí como eso que nos estaba hablando Alex, de ese proyecto en donde él ha identificado algo y cree que él puede plantear, de acuerdo a lo que ha visto, lo que ha vivido y a la experiencia de observación, cuál podría ser la solución o qué podría mejorar esa situación, problema que él ha identificado. Entonces, justo aquí en esta hipótesis, yo voy a plantear una idea de algo que yo creo que puede ser la solución a ese problema que identifiqué. Entonces, miren que aquí la respuesta que voy a dar o la pregunta clave que tengo que hacerme antes de redactar esa hipótesis o esa pregunta de investigación es esta. ¿Cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual? O sea, la situación problema. Y aquí lo voy a plantear y este puede me está haciendo referencia de que no sé, que tal vez puede que sí sea la solución, pero puede ser que no, que al final del proyecto yo diga, no, realmente eso que yo creía que era la solución a esa problemática terminó siendo que no era la solución y es totalmente válido. O sea, un proyecto, si al final digo, no, esa hipótesis yo no la compruebo, sino que la rechazo, esa no es la solución, no va a haber ningún problema, sigue siendo el proyecto válido para que pues tengan allí presente de que como puede ser aprobada, también la puedo rechazar. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo de ese que estamos trabajando allí anteriormente en la justificación, que tiene que ver con la energía y ese recurso.
Entonces les voy a leer la hipótesis que ellos planteaban y dice, el uso de energía, y miren aquí, les subrayé o les puse allí en amarillo, se puede. ¿Por qué? Porque cuando yo redacto esta hipótesis no debo hacer afirmaciones, porque es algo que todavía no sé si está, o sea, no sé si es verdad, no está comprobado, entonces yo no puedo indicar, no, si esto que le voy a mencionar así es, y ya, no. O sea, tiene que ser una suposición y esta palabra, igual se pueden utilizar otro tipo de palabras en donde indique una suposición, digamos que esta es una de las que más se utilizan. Y bueno, ya les voy a decir, el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, pues factores como la ineficiencia en procesos de combustión, la obsolencia tecnológica en equipamiento eléctrico y térmico, la sobreiluminación en grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales. Entonces, ellos aquí me están diciendo, mira, eso que nosotros identificamos del uso excesivo de energía se puede dar por alguna de estas razones que estamos mencionando aquí, que solo nos vamos a dar cuenta al final del trabajo, cuando lleguemos a la conclusión de que si comprobamos o no comprobamos que ocurría eso, o que cuál de ellas era lo que estaba ocasionando ese uso excesivo de ese recurso energético. Entonces puede ser por eso que mencionan aquí, el proceso de combustión, de que la maquinaria que tengan ya estén obsoletos y como ya están allí muy viejitos, pues si no funcionan de la manera correcta, ¿qué va a pasar? Que va a consumir más energía de la normal. O que, por ejemplo, no se le haga mantenimiento a la maquinaria. Si yo no le hago el mantenimiento adecuado, el equipo no va a funcionar como debe funcionar normalmente y eso puede ocasionar, ¿qué cosa? Que consuma más energía. Entonces, él aquí o ellos aquí me dan varias posibles, como tal, allí a identificar de lo que puede estar pasando en esa empresa y que aquí justo ellos van a encontrar la solución a ese problema. Y el planteamiento de la hipótesis se puede dar de dos maneras. Uno, en un enunciado, como está aquí, tal cual se los estoy mostrando, pero también se puede dar como pregunta investigativa. Y esto va a depender de lo que el profesor les diga. Digamos que en el proyecto que tienen de introducción, el profesor les diga, no lo presenten con un título de hipótesis, sino que, ¿cuál es su pregunta de investigación? Ah, bueno, entonces si el profesor me dice que es como pregunta de investigación, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a plantear esto mismo que está aquí en este enunciado, pero como una pregunta. ¿Y cómo lo planteo como una pregunta? Utilizando la palabra que verifica o hace referencia a preguntar y los signos de interrogación. Pero si revisamos, es la misma información que está acá arriba. Entonces dice, ¿cómo el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, de la ineficiencia de procesos de combustión, la excelencia tecnológica en equipamiento eléctrico, térmicos y la sobreiluminación en grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales? Entonces, miren, si ven allí, o sea, es la misma cosa que se está presentando acá, solo que aquí está en forma de pregunta con esa palabra que hace alusión a que estoy preguntando y con los signos. ¿Listo? Entonces, no sé si les queda aquí claro este punto, si de pronto tienen alguna duda. Bueno, Profe, yo según sí tengo eso, una pregunta. dime. En la introducción, cuando vayamos a poner, tenemos que ponerle, por decirlo así, los nombres así como están en el título, por decirlo así. Sí, para el caso del proyecto mío, sí deben de poner, o sea, poner un título general, a manera así general, que diga introducción, y luego de que pongan ese título de manera general, que diga pues introducción, entonces ya de allí ponen los subtítulos, que son planteamiento del problema, pues aquí están. Planteamiento del problema, va a ir así en forma de subtítulos, está el general que es la introducción, planteamiento del problema, luego va la justificación, el título allí, luego va un título que diga hipótesis o pregunta de investigación. Entonces, si van a ir ahí como los subtítulos de manera explícita que se vea qué información se va a incluir en el trabajo. Entonces, digamos que es como la manera correcta de plantear una introducción
de acuerdo a un proyecto o un trabajo de grado. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya vamos por aquí. Vamos a ver lo que tiene que ver como tal relación a los objetivos, en donde están, pues, creo que 2 tipos de objetivos y son los únicos que existen allí. Y lo primero, pues, es ver la definición, pero adicional a eso, cómo debo plantear un objetivo de la manera correcta, porque resulta que hay unas características que son tan importantes al momento de yo plantear estos objetivos y redactarlos, porque si no las tengo en cuenta, lo más probable es que cuando yo termine mi trabajo no logre cumplir con esos objetivos. Y para tenerlo allí presente, bueno, voy a hablarles primero de la definición y les voy a mencionar algo muy importante respecto a los objetivos específicos. Igual ahora vamos a ver ejemplos, cómo se deben de redactar, pero sí algo que quiero que tengan muy presente porque les pasa mucho. Entonces ya les voy a mencionar qué es, pero voy a hablar primero pues de esa definición. ¿Qué es un objetivo? Lo que yo espero alcanzar en mi trabajo. O sea, ¿para qué estoy realizando la investigación? Para alcanzar algo. Y justo aquí yo voy a mencionar qué es eso que yo pretendo alcanzar con el proyecto que estoy realizando, con la investigación que estoy haciendo. Si, por ejemplo, hago una investigación en campo, o sea, si lo llevamos a una empresa, como los ejemplos que estaban allí de la parte del café o de la parte de las industrias en donde ellos estaban haciendo esa investigación justo en una empresa, entonces allí yo tendré que identificar qué es lo que yo pretendo alcanzar con mi trabajo en esa empresa. Y lo mismo, si ustedes lo hacen solamente con investigación en internet, entonces lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr o alcanzar con mi proyecto? ¿A dónde quiero llegar? Es como una meta que me fijo en donde digo, cuando termine mi proyecto y llegue allá a la conclusión, que es la última parte del proyecto, pues sigue la tabla de bibliografía, pero en cuanto a contenido de información, la conclusión es la última, yo logre alcanzar los objetivos. Se debe redactar en un verbo infinitivo, en donde pues dice que son aquellos con terminaciones en ar, er, ir. Ahora les voy a mostrar allí como una tabla de los posibles que pues pueden elegir para poder redactar de manera correcta estos objetivos. Lo que les mencionaba y que deben de tener muy presente es lo siguiente, y es que siempre lo que yo prometo ahí en esos objetivos, cuando llegue a la conclusión, o sea, termine mi proyecto, sí o sí tengo que cumplirlo. O sea, yo no puedo decir en la introducción o prometer algo en la introducción y que cuando yo termine mi proyecto yo no logre los objetivos, eso no es válido. Eso hace que un proyecto como tal de investigación no sea válido. Si yo no cumplo con los objetivos, mi proyecto no tiene ninguna validez. Entonces, para que lo tengamos allí presente, de que cuando ustedes, ahorita que hagan el proyecto, sí o sí tienen que cumplirlos. O sea, si ustedes en los objetivos específicos, digamos que plantean 2 objetivos específicos, y ustedes allí me dicen que van a lograr algo, pues cuando lleguen a la conclusión, que es la parte final del proyecto, tienen que haberlo logrado. Si no lo lograron, el proyecto no va a ser válido. Y si lo llevamos a un trabajo de grado, donde ustedes van a tener 2 evaluadores, adicional a eso van a tener o el asesor, que será otro evaluador, y ellos identifican que usted no ha logrado los objetivos, no lo van a dejar a usted sustentar hasta que usted no alcance los objetivos. Entonces, miren la importancia de yo redactarlos de la manera correcta y plantearlos de la manera correcta, porque si yo no logro un objetivo, llevándolo a esa parte final de su carrera, pues no me voy a poder graduar. ¿Por qué? Porque si no me aprueban el proyecto, yo no me puedo graduar. Entonces, hay que ser tener muy en cuenta las características para poder plantear esto. Y si lo llevamos aquí, por ejemplo, al proyecto de la materia, en donde lo vamos a ver como un proyecto y no como un anteproyecto, porque en el anteproyecto son cosas que yo todavía no sé si van a pasar o no, entonces puedo poner cualquier objetivo porque es lo que yo como que creo que puedo alcanzar, pero como no lo voy a llevar a su fin, entonces no importa si se alcanzan o no se alcanzan los objetivos, es algo como muy previo. Pero en el caso de nosotros no va a ser un anteproyecto, o sea, va a ser un proyecto en donde ustedes tienen que cumplir con esos objetivos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí muy presente y no nos vaya a pasar eso, porque entonces se va a ver afectada pues la nota de ustedes. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar aquí. Primero les voy a hacer una pregunta
¿Alguien sabe qué significa esa palabra de SMART? Inteligente, profe. Inteligente, listo. Entonces es una palabra en inglés y para nosotros poder plantear unos objetivos tenemos que hacerlos de esa manera, inteligente, por lo que les acabé de mencionar. Si no se hacen de esa manera, puede ser que yo no los alcance. Y si yo no los alcanzo, pues mi proyecto, así haya hecho muchísimas cosas, no va a ser válida. Entonces, ¿cómo planteo unos objetivos? De manera inteligente. Lo que yo prometa en esos objetivos que están en la parte inicial de mi trabajo, en la introducción, sí o sí cuando termine mi trabajo, mi proyecto, tengo que cumplirlos. Si no los cumplo, no hay validez. Entonces hay unas características dependiendo pues a cada una de esas letras que está allí, de esa palabra inteligente que aparece en inglés, en donde se menciona, lo primero, el objetivo debe ser específico. ¿Qué quiere decir que sea específico? Que debo ser lo más detallado y concreto posible. O sea, no puedo mencionar demasiada información. En ocasiones cuando reviso objetivos, hay objetivos que tienen alrededor, no sé, unas 8 o 10 líneas en su redacción y cuando yo leo al final como que no entiendo ni qué es lo que van a hacer porque mencionan demasiadas cosas. Entonces, no puede ser de esa manera. Un objetivo, si hablamos del general, más o menos pueden ser entre 3 y 5 líneas y está perfecto. Y debe llevar la información más importante, más relevante. Entonces, les voy a poner un ejemplo de acuerdo a usted y a su carrera de ingeniería. Digamos que, pues no sé si aquí habrán becas de generación E, de pronto hay otros de cero, pero me quiero enfocar en los de generación E. Y es donde la beca de generación E tiene un límite de tiempo, en donde te dicen, bueno, nosotros te vamos a pagar la carrera, pero esa carrera que te vamos a pagar son 5 años, porque el programa curricular de la carrera así lo menciona. Entonces, te vamos a dar los recursos para esos 5 años. Eso es como lo que ellos te dicen allí en esas becas de generación. Entonces, si vamos a esa parte específica para el ejemplo que les estoy dando, entonces si yo voy a redactar allí como un objetivo de manera general, podría decir que yo como estudiante lo que pretendo es lograr graduarme como ingeniero industrial de la Universidad Antonio José Camacho en el tiempo de 5 años, como lo establece el programa curricular. Entonces, miren, ahí estoy mencionando qué es lo que pretendo lograr y es lograr graduarse o alcanzar de la universidad, porque también tengo que mencionar el lugar y me tengo que mencionar a mí, pues en el caso del ejemplo que les estoy dando, que son ustedes allí como tal, y al final tengo que mencionar también cómo es esa meta que voy a alcanzar. Hay un tiempo definido que son 5 años. Entonces allí estaría de manera muy detallada y muy concreto, no es algo muy extenso, pero esa es la meta que está ahí fijada. Lograr graduarse como ingenieros industriales en los 5 años que lo especifica la carrera. Ese es el tiempo que está ahí especificado, ¿listo? Si yo me voy a la segunda letra que dice medible, resulta que yo tengo que establecer unos criterios en donde yo pueda medir y pueda hacer seguimiento de si estoy cumpliendo o no el objetivo que me planteé. Entonces, en ese sentido, llevándolo al mismo ejemplo, ¿cómo puedo medir yo si estoy alcanzando o si me voy a lograr graduar en 5 años? No, pues vi clase de primer semestre, ya vi las primeras materias y resulta que me quedé en matemáticas. Y matemáticas es una materia que es prerequisito de otra en segundo semestre. Entonces, desde ahí yo ya voy a identificar y digo, ya me atrasé en matemáticas. ¿Será que me puedo graduar en esos 5 años? Porque ahí, si me atraso en matemáticas, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer un semestre más o tal vez 2 semestres más. Y si hago un semestre más y 2 semestres más, pues eso tendrá que salir, aparte de que es más tiempo de lo que estaba provisto para graduarme, que eran los 5 años, los recursos económicos de esos 2 semestres o de ese semestre adicional tendrán que salir de mi bolsillo. Entonces, allí yo ya empiezo a medir y voy a decir, bueno, ¿qué estrategias voy a plantear para poder graduarme en los 5 años? Ah, no, que es que en las vacaciones la universidad da cursos intersemestrales, en donde en tanto tiempo puedo ver la materia y pues obviamente si estoy muy juicioso puedo pasarla y ya el segundo semestre cuando me matricule, como hice el curso intersemestral,
pues no me voy a atrasar. Entonces miren que esa es la manera de yo medir y buscar unas estrategias de si es primero identificar si estoy logrando o no el objetivo, y lo segundo es qué tengo que hacer para poder lograr ese objetivo, qué tengo que proponer, qué esfuerzo tengo que dar para poder decir si me voy a graduar en esos 5 años. Y entonces digamos que una de las opciones, trayéndolo al ejemplo, es eso, esos cursos intersemestrales en donde se dan en vacaciones y te permiten que te pongas al día y al siguiente semestre, que sería el segundo, pues entres nítido como los demás compañeros y que puedas seguir cumpliendo con esa meta que te planteaste al inicio de la carrera. Lo otro es que siempre planear algo que sea realizable. O sea, en ese sentido, si yo voy a prometer algo en mi trabajo, tiene que ser algo que yo tenga muy presente que en el tiempo que tengo para presentar mi proyecto, yo lo pueda alcanzar. O sea, pueda decir, ah, sí, si yo menciono que, por ejemplo, voy a hacer investigación de revisión de literatura en Internet, de artículos científicos sobre tal temática, pues en el tiempo que tengo para hacer el proyecto aquí en la materia, que son como unas 4 semanas más o menos, pues sí lo voy a alcanzar porque es buscar información en Internet. Pero en otro punto hay estudiantes en donde fijan unos objetivos que realmente si yo los leo, yo digo, o sea, ni en un año pueden lograrlo. Entonces, también es eso, o sea, si yo voy a plantear objetivos específicos, mirar si los puedo alcanzar en estas 4 semanas que quedan, ah, sí, pues lo que voy a hacer es algo como muy sencillo, no requiere mucho, o si en uno de los objetivos voy a indicar que voy a obtener información por medio de investigación en campo y que pueden ser, por ejemplo, unas encuestas. Entonces, pues una encuesta es muy fácil y en una semana puedo obtener datos y resultados de una encuesta que yo realizo. Entonces, es un objetivo que sí es alcanzable. Pero en otras ocasiones, pues plantean cosas que no se alcanzan. Y recuerden, los objetivos sí o sí al final del trabajo se tienen que cumplir. Entonces, si no los hago alcanzables, mi trabajo no va a ser viable y me va a afectar en la nota porque no logré lo que prometí al inicio de la introducción. Relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo estoy proponiendo allí tiene que ser algo que aporte a la investigación, o sea, que no sea algo que ya todo el mundo ha hecho, sino que sea algo diferente en que yo diga, bueno, si yo investigo o hago comparaciones entre industrias, entre países, cómo funciona, no sé, la industria en este país y cómo funciona la industria acá en Colombia, haga comparaciones y en esas comparaciones que yo vaya a realizar tenga cosas nuevas que nadie más encontró, que nadie más había identificado, pero que yo por medio de eso que revisé y de eso que yo comparé, llegué a encontrar algo. Entonces eso es lo que dice que sean relevantes, que sean importantes, que den un aporte a la investigación, a un aporte a la ciencia. ¿Por qué? Porque ustedes a la universidad a lo que vienen es a eso, a generar nuevo conocimiento y a empezar a construir cosas nuevas, o sea, cosas que ya no estaban, sino que por medio de la investigación comprendan, identifiquen cosas que pueda aportar a la universidad, a la academia y a la industria. Y lo último, y que es muy importante, definidos en el tiempo. Entonces, lo mismo. Si yo planteo, por ejemplo, 2 objetivos específicos, entonces en esos objetivos específicos que yo planteo allí, lo que tengo que hacer es medirlo. Ah, bueno, ¿será que si alcanzo a lograrlo y alcanzarlo en 3 semanas? Entonces tomo el objetivo específico número 1 y miro, identifico, digo, ah, bueno, para hacer el proyecto aquí en comunicación tengo 4 semanas. De esas 4 semanas me voy a tomar 1 semana y media para alcanzar el primer objetivo específico. Luego voy al segundo objetivo específico y digo, no, para poder plantear ese objetivo específico, alcanzar ese objetivo específico número 2 requiero de 2 semanas. Entonces ahí yo ya voy evaluando el tiempo y voy diciendo, sí, en las 4 semanas voy a alcanzar el objetivo específico número 1 y el objetivo específico número 2. Porque en muchas ocasiones, y esto les ha pasado en los trabajos de grado, en que no tienen en cuenta este tiempo. Y como no lo tienen en cuenta, y también esta parte de alcanzables, entonces digamos que no hacen su trabajo de grado en una empresa donde están haciendo sus prácticas y resulta que la empresa les dice, no, usted no puede tomar cualquier tipo de datos, y lo que usted había prometido en el objetivo indicaba que usted iba a mencionar esos datos en su trabajo, y si la empresa le dice, no, es que usted no, yo no, o sea, no le voy a permitir que usted tome ese tipo de datos, entonces desde allí ya voy teniendo problemas. Entonces
tengo que mirar si los puedo hacer alcanzables y si están definidos en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hago mi práctica o escribo mi trabajo de grado en 4 meses, pues en esos 4 meses tendré que alcanzar los objetivos. Si yo no alcanzo en esos 4 meses los objetivos, pues tendré que pedir más tiempo. Y la universidad te da como 2 meses más o menos para presentar tus objetivos y lograr pues tu trabajo, como una extensión ahí el tiempo, pero si en esos 2 meses más tú no logras alcanzarlo, entonces ya te va a tocar en el otro semestre volver a matricular la materia de trabajo de grado, pagar otro semestre completo por esto que no alcanzaste. Entonces, mucha recomendación es esto, plantéenlo siempre de manera inteligente. Y cuando yo lo vaya a redactar, me vaya a estas características y diga, bueno, lo más específico posible. Tener en cuenta cómo lo voy a medir, cómo lo voy a alcanzar, qué herramientas, qué plan estratégico voy a poner allí para poder medir esos objetivos, que sean alcanzables. Entonces, prometer algo que en ese tiempo que tengo establecido allí para poder realizar mi proyecto, lo pueda alcanzar, de las condiciones en las que yo me encuentro, si la empresa, en el caso cuando lo hacen en la empresa, me permite a mí tomar cualquier tipo de datos, si yo necesito recursos económicos, que la empresa me diga, sí, ahí están disponibles, porque tal vez yo prometa algo, pero la empresa me diga, no, es que esos recursos yo no se los voy a dar, y si no tengo los recursos, pues no puedo alcanzar esos objetivos. Entonces, hacerlo de una manera muy inteligente, tomando en cuenta el tiempo, que los pueda medir si lo estoy alcanzando o no, y esta parte de que sí los pueda realizar, o sea, que lo que estoy prometiendo sí pueda llegar a cumplir eso. Entonces, hay 2 tipos de objetivos. El primero es el general, aquí va a estar como la idea central de lo que yo pretendo hacer en investigación. Como les mencionaba, no tiene que ser algo demasiado extenso, debe haber ahí una información importante de lo que yo pretendo lograr, cuál es la meta, qué población se va a involucrar en ese trabajo mío, y ahora con el ejemplo se van a dar cuenta a qué me refiero con esa población, y también el lugar en donde yo estoy haciendo la investigación. Entonces, es la idea central y la finalidad de la meta que voy a alcanzar en mi trabajo o mi proyecto. Para el ejemplo, entonces aquí está el objetivo general, y en este caso es de diseñar o implementar un robot explorador de terreno. Y me dice que es mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces, si voy a la información, allí me dice que lo primero que pretendo que es diseñar. Voy a diseñar un robot explorador terreno. Entonces, ese como tal es la meta que yo voy a alcanzar. Y allí me menciona una información adicional, que cómo lo va a lograr, bueno, mediante sus controladores, sus sensores y sistemas automatizados. Pero si me voy a la parte de la población, mire, me dice, ese robot es para quién, para los estudiantes. Entonces, lo mismo en mi trabajo, yo debo identificar a qué población está dirigido lo que yo ya voy a investigar. Y adicional a eso, el lugar, mira, aquí me dice, ¿para dónde es eso? Para las prácticas de laboratorio. ¿Para quiénes? Para los estudiantes. ¿Qué es lo que usted pretende lograr? Diseñar un robot explorador terreno. Entonces, miren, esas son como las 3 características que debe tener un objetivo general. La meta que voy a alcanzar, que debe ir ahí de primerita, la población de estudio con la que voy a trabajar y el lugar donde se va a realizar la investigación. Y aquí en este ejemplo, si ustedes lo miran, está de esa manera. Se mencionan esas 3 cosas, que es lo importante para tener allí ese objetivo general de una manera muy precisa y concreta. Luego, bueno, acá hay un ejemplo de esa parte que estábamos viendo de la industria y el uso del recurso de energía. Entonces, el objetivo que ellos se plantearon allí fue analizar el consumo de las estrategias eléctricas aplicando estrategias de optimización, desarrollando una base de datos para medir el comportamiento en el consumo eléctrico en periodos de tiempo y analizando los componentes eléctricos para determinar el consumo y así la reducción del proceso de producción. Entonces, miren que son unas, y eso que aquí está súper grande porque la letra está grande, pero si yo lo voy a llevar al documento de Word, donde la letra es mucho más pequeña,
que van alrededor, no sé, por ahí de unas 2, 3 líneas máximo. Entonces también cuando ustedes redacten un objetivo general, no tiene que ser algo de 10, 7 líneas, no, o sea, máximo, o sea, entre 3 y 5 está bien, para que lo tengan allí pues muy presente. Y vamos a ir a la parte de los otros tipos de objetivos que existen, que son los específicos. Y aquí es como desglosar ese objetivo general y hablar de una manera más detallada de cómo lo voy a lograr o cómo lo voy a alcanzar. Entonces aquí ya, y para que tengan presente, dice específicos. ¿Qué quiere decir? Que no me está mencionando solo uno, sino que me dice son varios, al menos 2. Deben ser al menos 2 objetivos específicos. Cuando me preguntan y me dicen, profe, ¿usted cuántos objetivos específicos me recomiendan? Entonces ya saben que el mínimo es 2, porque tienen que ser, dice, específicos, varios, y máximo 3 es lo que yo les recomiendo, porque de acuerdo a eso les va a dar el tiempo para lograrlos, para alcanzarlos. Entonces, pues mínimo 2, máximo 3 objetivos específicos. Y en el general siempre va a ser uno, o sea, es la idea central. No quiero ver que de pronto en los trabajos ustedes me presenten y pongan ahí ese título de objetivo general y cuando yo vea aparezcan 2. No, miren, objetivo general es solo uno. Y los específicos, que aquí en su nombre lo dice, deben ser al menos 2. Aquí está el ejemplo del diseño del robot, en donde ellos allí pues plantearon varios objetivos. Entonces la idea es que les voy a leer, les voy a indicar también algo que se debe tener muy presente para redactar los objetivos específicos. Y dice, investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Si yo me voy allí, pues él me menciona la meta, que es esta que está aquí, es investigar. Adicional a eso me dice qué es lo que va a hacer. Bueno, va a investigar diferentes métodos de programación e implementación para el proyecto. En un objetivo específico nunca se ponen las actividades. Miren que allí no me dicen ni me mencionan de una manera detallada cuáles son los métodos y cómo yo voy a investigar esos métodos. No, miren que aquí no se menciona, simplemente de manera general me dice que van a hacer investigar diferentes métodos de programación, pero nunca va dirigido como tal a una actividad que yo vaya a realizar. Ahora les voy a explicar más adelante por aquí en nosotros a qué me refiero con eso. En el segundo dice, analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá pues ese proyecto. Si me voy aquí, él me dice, voy a analizar cuáles son las condiciones, pero en ningún momento me está diciendo, mire, la actividad que yo voy a realizar para poder analizar esas condiciones es esto y es esto y es esto. Miren que aquí no me está mencionando, simplemente me dice, voy a analizar condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, más adelante me daré cuenta cuáles son las condiciones y cómo voy a analizar esas condiciones, pues más adelante en otra de las secciones del proyecto me voy a dar cuenta cuáles son las actividades que se van a planear para poder analizar esas condiciones. Pero en el objetivo no menciono la actividad. Luego, en el tercero dice, diseñar el sistema eléctrico, electrónico, mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Entonces, lo mismo, me dice, ¿qué van a hacer? El diseño de estos sistemas, pero en ningún momento me está diciendo o me está mencionando la actividad que se requiere para poder diseñar el sistema eléctrico o qué actividad requiere para poder diseñar ese sistema electrónico o el mecánico. Miren que lo habla de manera general. Sí, voy a diseñar un sistema. Para poder diseñarlo, pues requiero de unas actividades, pero no las voy a mencionar en el objetivo. ¿Sí? No lo voy a mencionar, sino que voy a la meta que quiero alcanzar, que es que hacer este diseño del sistema en estos, como en estas 3 áreas que se mencionan allí. Y en el último dice, realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Lo mismo, me dice que va a realizar pruebas, pero en ningún momento me dice cuáles son las actividades para realizar esas pruebas. O sea, no me dice, no, lo voy a hacer por medio de una encuesta, lo voy a hacer en la universidad, en el mismo laboratorio, con los mismos estudiantes que están allí. No, no me menciona nada de eso. Me dice, sí, voy a hacer unas pruebas, esa es la meta que quiero alcanzar. ¿Para qué? Para descartar los errores y poder hacer correcciones, pero en ningún momento me menciona cómo
va a realizar esas pruebas. ¿Qué requiere? ¿Qué actividades? ¿Qué materiales? ¿Qué métodos requiere para poder hacer esas pruebas de funcionamiento? Entonces, lo que les digo, no se mencionan las actividades que yo voy a realizar, sino como tal, la meta que quiero alcanzar de manera general. Diseñar sistema eléctrico, realizar pruebas, analizar condiciones, investigar métodos y ya quedan los objetivos solo hasta este punto. Y de esta manera, y el verbo, pues hay a tener en cuenta que tiene que ser infinitivo, terminado en ar, er, ir, para poder redactarlo de la manera correcta. No sé si de pronto tengan alguna duda respecto a esta parte de los objetivos, es claro para todos. Bueno, según eso creo que para todos está ahí claro. Cosas que debo tener presente para los objetivos, plantearlos de manera inteligente. Tener en cuenta el tiempo y si los puedo alcanzar en ese lapso de tiempo. ¿Qué otra cosa se debe redactar en verbo infinitivo? ¿Qué otra cosa debo tener presente? Allí es que hay dos tipos de objetivos. Está el general, que solo es uno, y los específicos, que son mínimo dos. Y eso son como lo que yo genero ahí presente. Aquí pues están los ejemplos de eso que estábamos leyendo allí, de la energía. Entonces dicen que ellos pretendían en esa empresa y con su proyecto analizar los gastos y las principales razones por las cuales se genera el consumo excesivo e inadecuado de recursos como la energía eléctrica. Y el otro es ya justificar la importancia de las fuentes renovables y el beneficio económico ambiental que trae para la compañía. Entonces allí lo mismo, me están indicando qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que van a alcanzar, y ponen allí esa información y no están como tal mencionando las actividades. Aquí hay una tabla de objetivos, digamos que está dividida unos verbos para los objetivos generales y otros para los objetivos específicos, pero realmente ustedes pueden utilizar para cualquier tipo de objetivo cualquier verbo que se presente allí. No hay como problema en esa parte de si utilizo uno para los general, para pues, el objetivo general o para los específicos, no. Lo pueden utilizar cualquiera, o sea, cualquiera de los verbos que está ahí les puede servir para plantear cualquiera de los dos tipos de objetivos que existen. Listo, entonces, pues no sé si tengan allí dudas sobre todo lo que se les mencionó aquel día de hoy, o si les quedó claro, o qué. Quisiera que me indiquen por allí si todo les quedó claro, o si realmente pues tienen de pronto alguna duda. Profe, sí, ¿será que me podría volver a explicar este verbo para los objetivos? La verdad no lo entendí muy bien. Te cuadro. O sea, es que ya lo he hecho, pero la verdad se me olvidó. Bueno, no, lo que pasa es que aquí solamente son unos verbos que tú puedes utilizar para plantear los objetivos. Aquí están divididos en donde dicen, no, estos verbos que están acá te sirven para los objetivos generales o para los específicos, pero realmente puedes utilizar cualquiera. O sea, estos que están aquí te pueden servir para el general y estos que están acá te pueden servir para lo específico y no hay ningún problema. Lo que pasa es que aquí en el general, por decirlo así, en estos verbos que se mencionan aquí, va más a una meta que se quiere alcanzar, pero en donde no se lleva mucho a esa parte práctica. Entonces aquí como que no está en esa parte práctica, sino que es algo más como, por ejemplo, por aquí dice planear, es algo que yo estoy allí planeando, pero cuando yo me voy a los objetivos específicos, en los objetivos específicos sí tengo que indicar cómo va a ser esa planeación. Por ejemplo, si yo voy a hacer o a cumplir el objetivo general por medio de una encuesta, entonces ya va más a la práctica cuando hablo de objetivos específicos. Porque el general es una meta que yo pretendo alcanzar. En cambio, los objetivos específicos, como son diferentes, va más a la parte práctica que yo voy a realizar para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces, por eso hacen como la división. Pero si nos vamos a lo que revisan de pronto los profes y que te dan ahí como, ay, no, es que él utilizó para un objetivo general uno que es más para un objetivo específico. O sea, no
como tal, se va a hacer énfasis en eso. O sea, no es que el profe ni te vaya a bajar nota porque tú pusiste una palabra o un verbo de aquí en el objetivo general o al contrario, no. O sea, aquí está dividido porque digamos que en lo teórico podría ser de esta manera y lo define como que, ay, sí, háganlo de esta manera, miren que si yo miro por aquí, me habla de mostrar que ya es más la parte práctica de la investigación, pero no hay ningún problema en que yo utilice cualquiera de esas palabras. Incluso si ustedes van a internet a buscar cuadros, van a encontrar diferentes cuadros donde habrá muchas más de estos verbos que me sirven para crear los objetivos y que pueden utilizar cualquier tipo de verbo para cualquier objetivo. ¿Listo? Bueno, creo que ahí ya esa es la última parte, entonces pues no sé si, según lo que les pregunté, a todos les quedó todo muy claro, no tienen así como dudas de lo que se les